Bueno, buenas tardes. Lamentablemente este encuentro que pensaba hacerlo sincrónico, de hecho así creo que lo había publicado en la semana, no voy a poder hacerlo sincrónico porque voy a tener que estar en una reunión que es una asamblea presencial que se hace en el Consejo Provincial de Educación, la cual no se puede eh, faltar, ¿no? No se puede faltar esa reunión, así que no deja de ser esta una clase y de hecho, a diferencia de los audios que les fui subiendo sobre el kantismo y el utilitarismo, este último, que se escuchó mal, según me dijeron en algunos mensajes, y por lo cual lo voy a retomar ahora. Esta es una clase en donde voy a especificar, tratar de unificar el sentido de lo que es la unidad 1 y la unidad 2 de lo visto hasta ahora, para que ustedes puedan encontrar esa unidad de sentido y que puedan ver, digamos, qué es lo más importante o al menos en dónde se les pone más foco en esta cátedra, ¿sí? Primero, es importante para que a ustedes les sirva bien este video que lo tomen como si fuese una clase, incluso poniendo pausas y escribiendo, tomando nota de algunas cosas que voy diciendo. Voy a tratar de ir lento y más allá de hablar de teoría, les quiero dejar bien en claro la estructura, ¿sí? La estructura de la unificación de las dos unidades, para que eso les sirva a la hora de ser examinado en caso de que se tome un examen de esto. Digo en caso de que se tome porque yo quería hoy personalmente en la clase, que yo digo presencial, no, pero sincrónica, me hubiese gustado ahí verlos y comentarles sobre el examen, para ver cómo estaban ustedes, para recibir, digamos, su palabra y ver cómo están con el tema de los textos. Como eso no se pudo dar, estoy evaluando la posibilidad de que haya un examen evaluador tipo monográfico al final y no dos exámenes parciales, ¿sí? Lo evalúo en la semana eso y ya se los confirmo en esta semana. Lo van a tener en plataforma y también se los voy a comentar ya explícitamente en el próximo encuentro. Así que todavía no piensen en el tema de acreditación porque eso todavía no se habló así de manera explícita, así para que digamos, todavía no lo sabemos. Bueno, unidad 1 tienen, ¿qué temas son, es importante en la unidad 1? Ustedes tienen una ficha de cátedra que es muy importante porque diferencia lo que sería la norma jurídica de la norma moral. Es importante porque al final de esa ficha de cátedra, ya lo vimos esto, se hace una distinción bien clara sobre ciertas características que tiene una norma jurídica y ciertas características que tiene una norma moral. Ustedes en un encuentro en el anterior sincrónico habían puesto algunos ejemplos y confundían por lo general lo que es una norma moral de una norma con una norma jurídica. Así que hay que ser bien sutiles con esto y dar cuenta de esa diferenciación que en esa ficha de cátedra se hace, ¿sí? Tener en cuenta que nuestra sociedad está reglada, ¿sí? Está regulada. Ahora bien, todas las reglas, las normas, no son todas ni jurídicas ni morales. Hay una diferencia puntual ahí. El segundo texto central que ustedes tienen ahí es el mapa de teorías éticas, ¿sí? Que es el de Adela Cortina, un texto central porque de alguna manera sirve para articular con la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 es la teoría deontológica de Immanuel Kant, la unidad 3 es la teoría del utilitarismo, que es el que le subí el encuentro anterior. ¿Por qué sirve para articular? Porque Adela Cortina nos presenta, su título lo dice, un mapa de teorías éticas, hace un mapeo de las distintas teorías que existen. Yo les presenté las cognitivistas, las no cognitivistas, las materiales, las formales, ¿sí? Las procedimentales, etc. Distintas teorías éticas que les sirve para dar cuenta de qué encuadre teórico ético se está haciendo en tal o cual situación. Por ejemplo, en el kantismo, por ejemplo, en el utilitarismo. Pregunta que yo le podía hacer en caso de hacer un examen sobre eso es, según Adela Cortina, ¿qué tipo de teoría ética es el kantismo? O según Adela Cortina, ¿por qué la teoría kantiana, que ustedes, yo se los dejé incluso algo de esto, la teoría kantiana es formal, ¿sí? O procedimental, o porque es cognitivista, etcétera, ¿no? Bien,
Esto ya lo venimos viendo, así que mucho ahí no me voy a detener. Otra cosa que tienen en la unidad 1 importante son los textos de Hannah Arendt, perdón, los textos no, los videos de Hannah Arendt y el experimento de Milgram. Son videos que, si bien hablan de cosas distintas, ambos tratan de mostrar una cosa puntual. El sentido de ambos es mostrar que digamos que el sujeto no solo se trata, el ser humano no solo en cuestiones éticas se trata de ajustarse a la ley, ¿no? O a la norma moral. ¿Sí? No solo se trata de ajustarse a la norma moral, porque recuerden que existe una diferencia entre lo que sería lo correcto y el bien. Para dar cuenta de que hay una diferencia entre lo correcto y el bien, piensen algo que yo también les dije en más de un encuentro. Toda teoría ética está constituida por dos teorías de fondo. Estas dos teorías de fondo son, por un lado, una teoría del bien y por otro lado, una teoría de lo correcto. Por ejemplo, la teoría kantiana tiene de fondo una teoría de lo correcto que tiene preeminencia sobre la teoría del bien. Si lo correcto para Kant está sobre el bien. Recuerden, ¿esto quiere decir que a Kant no le importaba el bien? No. Solamente quiere decir que el bien para Kant es hacer lo correcto. Eso quiere decir que para Kant el bien es hacer lo correcto. O sea, si él tiene que sopesar entre bien y correcto, para él el bien es lo correcto, razón por la cual lo correcto está sobre lo que se considera el bien. Distinto a Kant está el utilitarismo, que sopesando ambos, dice, la teoría del bien estaría por sobre lo correcto. ¿Quiere decir que no le interesa lo correcto al utilitarismo, a Jeremy Bentham o a John Stuart Mill? No. Lo que están diciendo es lo mismo que habíamos dicho con Kant. Están diciendo que para ellos lo correcto es hacer el bien. Para el utilitarismo, repito, están diciendo que hacer lo correcto es hacer el bien. ¿Sí? Eso sería hacer lo correcto. Así que bueno, si uno lo quiere pensar desde otro ángulo, en la teoría ética kantiana, lo social está por sobre el individuo, lo social por sobre lo individual. Y en la teoría ética del utilitarismo, el individuo, al menos en una parte de la teoría del utilitarismo, el individuo está por sobre lo social. Por eso el utilitarismo se lo considera en su momento, ¿no? Cuando surge como pegado al liberalismo. El liberalismo considera el individuo sobre la sociedad, o si pensamos ya en cuestiones puntualmente políticas, el individuo sobre el Estado, ¿no? El liberal considera el individuo está por sobre el Estado. Casi como lo que, pero obviamente con diferencias, lo que fue el anarquismo, ¿no? Si se piensa la idea del laissez-faire, que es el dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Al individuo, que el Estado no intervenga. Cuanto más chico el Estado para el liberalismo, mejor, por ejemplo. Entonces, esa idea del bien está ligada a la individualidad, ¿sí? Al individualismo propio del utilitarismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también en esto? Que tanto en la unidad introductoria, ¿sí? Como en la unidad y puntualmente en la unidad que sería 2, que es la teoría kantiana, y la 3, que es el utilitarismo, estamos hablando de un sujeto específico, que es el sujeto de la modernidad. Recuerden esto es importantísimo. No se puede pensar una teoría ética sin sujetos que estén atravesados por esa ética. La ética no es algo que esté en el aire, en el cielo, dando vueltas por ahí. Nosotros somos sujetos éticos, ¿sí? Razón por la cual no se podría hablar de ética como una teoría independiente de los sujetos. La ética es en y desde los sujetos que actúan, podríamos decir, según estas teorías, utilitarismo y el kantismo, ajustando su comportamiento racional y consciente a lo que hemos llamado en primer encuentro la grilla de inteligibilidad, o más claro, a la moral del momento, ¿no? Por ejemplo, la del kantismo es una, la del utilitarismo es otra. Tanto el kantismo como el utilitarismo tienen un principio ético.
Esto también es importante, ¿sí? Fíjense en dónde le estoy poniendo mucho el acento, en cuestiones muy claras y puntuales. Porque al no ser una clase sincrónica en donde ustedes pueden repreguntarme, ¿sí? Trato de ser bien claro en todo lo que voy diciendo y poniendo el acento. Pasaron 10 minutitos. Para no extender los videos y que no sean difíciles de subir, corto acá y continúo, ¿sí?